7:02 de la mañana estamos intentando nuestro primer contacto. Esperamos sea, como lo tenemos previsto, Lauren Caballero, internacionalista y analista político. Vamos a hablar sobre este momento y también sobre futuro. Y yo quizás me voy a ir en la primera pregunta a lo que leíamos al comienzo con respecto al pronunciamiento de María Corina Machado, quien propone una gran elección popular para renovar liderazgo opositor. Es decir, cómo se maneja el liderazgo opositor dentro de las varias oposiciones o varias posturas que se evidencian en el lado opositor de la política venezolana. Es un tema interesante. Bienvenidas todas las propuestas, todas las ideas, sobre todo teniendo como gran objetivo a los venezolanos que representan Venezuela. Porque es evidente, dada la manera en que llegamos al 21 de noviembre, que tanto desde el gobierno como desde la oposición se debe interpretar lo que pasó con la jornada electoral. Se debe interpretar el nivel de participación que afectó a unos y a otros. El gran éxito de un proceso electoral es la mayor participación posible. Es el nivel más alto posible de participación que refleja entusiasmo, confianza, ganas, que refleja que la gente se siente convocada. Cuando alguien se abstiene, bueno, tendrá muchísimas razones, así como razones tuvieron aquellos que participamos. Ahí me incluyo yo porque yo participé, yo voté. Ustedes no me vieron a mí aquí todos los días, vota, vota, vota. No. Eso del voto es como la vacuna. Yo voto y me vacuno. Hay gente que no vota, hay gente que no se vacuna, que no cree en ninguna de esas dos cosas. Cuando digo que comparo el voto con la vacuna, no lo digo concepto a concepto, sino desde el punto de vista, bueno, de las decisiones que se toman permanentemente en la vida. Pero, por supuesto, quienes votamos también tuvimos argumentos. Yo nunca he dejado de votar. Yo nunca he dejado de votar en mi país. Como tampoco, y esto me preocupa y me duele, y estoy en Venezuela, pero si no estuviera, tampoco incurriría en eso que estoy viendo en abundancia, y es gente que desde el exterior habla mal de Venezuela. Un poco para justificar su decisión, respetable, incluso admirable, porque hay que tener guáramo para salir de Venezuela en tono de migración, y hay muchas formas de migrar. Eso tiene que ser muy fuerte. Yo creo que todos hemos hecho esa reflexión en algún momento. Y no todo el mundo se va en avión, y no todo el mundo se va en barco, ni siquiera rodando. No todo el mundo se va por esas tres vías. Como lo hemos visto, muchos se van caminando y con lo que cabe en el morral que llevan sobre su espalda, o con lo que le permite llevar un brazo, mientras que con el otro llevan a un hijo o empujan una silla de ruedas. Entonces, ese es un drama importante, pero no por ello desde el exterior se puede menospreciar el amor y la gratitud que infinitamente debemos sentir por el lugar donde nacimos y donde crecimos. Bueno, vamos a hablar de juventud, se los prometí al comienzo. Luisana Subero, gerente de proyectos con impacto social y estratega juvenil para Voto Joven. Luisana, previamente conversábamos con distintos voceros de Voto Joven que ya preveían de alguna manera una baja participación de la juventud. Al sol de hoy hay cómo medir de qué manera los jóvenes tuvieron presencia el domingo pasado. Hola, muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy agradecida por la invitación al programa. Bueno, básicamente estamos ahorita justo en este proceso para medir y evaluar como la participación de los jóvenes en el proceso. Se estimaba, bueno, una participación bastante baja que fue reflejada durante los comicios del 21 de noviembre. Parte del trabajo que estuvo haciendo la organización fue el despliegue de más de 300 voluntarios a nivel nacional que estuvo evaluando precisamente la participación dentro del proceso electoral, donde allí se le pedían a nuestros observadores
que más o menos pudiesen distinguir entre la participación de jóvenes mayores de 30 años o personas mayores de 30 años y jóvenes menores a 30 años, donde según nuestras estimaciones, dentro de ese 40% que estuvo participando, mucho menos del 8% fueron jóvenes menores de 30 años. Claro, esta es una estimación considerando el alcance de solo 156 municipios a nivel nacional, pero considerando los 23 entidades federales más Distrito Capital. Entonces, bueno, básicamente para nosotros significa un número bastante importante a la cual prestarle atención porque consideramos que hay dos aristas de la participación. Una, en cuanto a los jóvenes que podían incluirse al proceso como candidatos, básicamente en su mayoría fueron jóvenes que se lanzaron para concejales y los jóvenes que decidieron participar y creer en el proceso como electores. Entonces, dentro de los jóvenes que decidieron participar como concejales, bueno, la participación fue sumamente baja también, donde de ellos solo quedó casi que un 3% de jóvenes electos dentro de los comicios. Eso sin incluir la combinación entre jóvenes y mujeres, o sea, las mujeres jóvenes que quizás pudieron quedar electas dentro del proceso. Luisana, esta conversación, gracias a tus declaraciones, alude a algo sumamente sensible, determinante, la participación de los jóvenes. Y tú hacías un desglose interesante, tanto el votante como el postulado. Ahora, ¿es posible medir las causas del desinterés o de la ausencia de los jóvenes en la votación del domingo pasado? Sí, claro, totalmente. Nosotros ahorita, de hecho, estamos trabajando por un estudio para saber, bueno, o sea, en función a qué existe como esta baja participación juvenil, lo que hemos recopilado hasta ahora precisamente con, bueno, todos estos observadores que yo te comento a nivel nacional, donde en su mayoría y más del 80% son jóvenes menores a 25 años, donde nos da una aproximación bastante importante, tanto de ellos como del entorno inmediato en el que estén haciendo ese trabajo de incidencia y de participación. Y básicamente, hasta ahora hemos recopilado diversas razones. Las tres más importantes son: la primera, poca identificación con los candidatos, poca identificación con las posibilidades o las opciones de las gestiones públicas de estos candidatos, es decir, no existen políticas públicas con visión juvenil, donde, bueno, estas políticas van mucho más enfocadas a quizás las necesidades más básicas del venezolano o del ciudadano. Sin embargo, los jóvenes no ven oportunidad de desarrollo, de crecimiento dentro de estas políticas que ofrecen los candidatos. Y por último, bueno, el poco espacio quizás que existe de desarrollo juvenil y de impacto para el desarrollo de los jóvenes, donde, bueno, cosas tan importantes como la educación, como el trabajo inicial, o sea, la etapa inicial de trabajo, donde ya el joven quizás puede estar graduado y puede entrar en una etapa de trabajo, tampoco existe, donde no ven como estas oportunidades. Muchos de estos jóvenes han dejado quizás sus etapas o las etapas básicas que debería cumplir la juventud del país para poder quizás asumir en un futuro como las riendas del país y dedicarse, bueno, al trabajo para poder llevar a su casa un sustento. Estas son parte o algunas de las variables que hacen que la participación de los jóvenes disminuya significativamente, porque hay un foco importante en quizás establecerse o asentarse o al menos ser independiente económicamente. Y más allá de lo que se pueda deducir sobre lo que acabas de decir, ¿qué estarían exigiéndole los jóvenes a la clase política, al país en este caso? Mira, yo creo que dos cosas fundamentales, y acá de nuevo vuelvo como a dividir esa exigencia juvenil. La primera, yo creo que los partidos políticos tienen que trabajar por formar a los jóvenes, porque ahorita no hay espacios de formación, no hay jóvenes identificados con ninguna ideología política. Los jóvenes están migrando dentro de los propios partidos porque no encuentran un espacio donde hacer, donde accionar, donde sentirse o formarse como un posible funcionario público. Yo creo que eso es sumamente importante. Aunado a eso, yo creo que es importante que los partidos comiencen a entender que es el momento de darle espacio para que los jóvenes comiencen a ser también estos candidatos, sobre todo entendiendo que yo creo que los jóvenes han madurado muchísimo en los últimos 4 o 5 años, porque, bueno, nos ha tocado vivir procesos bastante significativos y eso implica que de alguna u otra forma estamos involucrados, querramos o no, con todos los procesos sociales que ha vivido el país.
Y lo segundo es que los jóvenes que quizás no están involucrados con un entorno político-social, pero que sí les interesa quizás la arista o la mirada nacional, yo creo que sería sumamente importante hacerles entender y hacerles ver que el país que se está construyendo y las políticas municipales y las políticas públicas tienen una mirada, una perspectiva juvenil. Que con esta perspectiva juvenil se le puede dar espacio a los jóvenes para que puedan realmente entender que existe un espacio de desarrollo, de participación y de incidencia importante donde el aporte de cada uno puede ser bastante valioso. Ahora, es lamentable y sería interesante saber en qué momento o qué influyó para este cambio en una juventud que en algún momento, y era de las cosas incluso que se le reconocían al chavismo, concretamente a Chávez, que hizo, bueno, que los jóvenes se interesaran en la política, a favor o en contra de las ideas del chavismo, pero que aquí una gran cantidad de jóvenes, bueno, imagínate durante las protestas, jóvenes queriendo ocupar cargos de liderazgo, bueno, queriendo ser diputados, jóvenes activados, ¿no? De manera que cuando tú describes esto, estás señalando una pérdida que es muy importante, una pérdida en contraste con lo que se había ganado. Sí, sí, totalmente. De hecho, una de las pérdidas más grandes que ha tenido el país en función de desarrollo es que, bueno, nosotros veníamos como a iniciar todo lo que era la etapa del bono demográfico que se perdió por completo, dado como la crisis migratoria, donde más del 65% de las personas que emigraron en los últimos 4 años son jóvenes menores de 30, y parte importante que ha hecho que los jóvenes hayan como desistido, ¿no? De alguna u otra forma del proceso de participación, de involucrarse en la lucha, de tener un interés público, A ver, hay una interrupción allí. Bueno, lamentablemente coincide este detalle en la comunicación con la hora de finalización de la entrevista. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos contrarreloj. Le agradezco a Luisana Subero esta interesante entrevista. Conclusión, la palabra juventud, el sector, el concepto juventud, tiene que estar prioritariamente así resaltado en colores muy fuertes en una agenda de trabajo por la reconstrucción de Venezuela. Siempre, pero especialmente en este momento, después de lo que hemos escuchado. A la pausa.